los procesos de integración sociourbanas en la Ciudad de Buenos Aires y dentro del marco del Foro Mundial, del tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos. Antes que nada, quiero compartir una reflexión con todos ustedes de la importancia que estemos reunidos acá, que esté el Ministerio Público de la Defensa de Cava dentro de este foro, no solo en este panel, sino que tuvo 3 paneles propios, además de participar de diversas mesas colectivas. Y que nosotros nos reunamos acá con esta magnitud de convocatoria para hablar algo tan caro para todos los porteños y las porteñas, que tiene que ver con los problemas de urbanización, de desinterés por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para diferentes procesos que tienen que ver con el derecho a un hábitat saludable, la organización de barrios vulnerables, que tienen que ver con lo que estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros es muy importante y realmente es un orgullo, es una emoción muy grande que nos podamos encontrar acá, más en este ámbito, en la ex-ESMA, y más a días de conmemorarse un 47 aniversario del fatídico golpe del año 76 y conmemorándose estos 40 aniversarios en nuestro país de una democracia ininterrumpida, con lo que sabemos qué costo tuvo. Así que la verdad que es una emoción, es una alegría muy importante que podamos reunirnos acá, de poder ser parte de este evento mundial tan importante y que podamos nosotros tocar esta temática como así en otros paneles se han tocado otras temáticas. Yo, antes que nada, quiero agradecer, para así ya empezar a presentar a los expositores y ceder la palabra. Quiero agradecer a todos los que han trabajado mucho para que no solo nosotros estemos acá, sino todo el Ministerio Público de la Defensa de Cava esté integrando, sea parte importante de este foro mundial, que las compañeras y los compañeros han trabajado mucho. Obviamente, Rocío Ramírez, que tomó la posta hace poquito, Virginia Borosito, que no nos acompaña porque está en uso de licencia por maternidad, Verónica Carmona, que también hace 10-15 días tuvo familia y vino acá con Lolo, que también se puso al hombro la organización de este encuentro. Bueno, Natalia Martínez, Daniela Parra, bueno, Claudia de Prensa, que no sé si está por acá, Rocío, todos los que han trabajado mucho y el apoyo de nuestra defensora general, Marcela Millán, que ante nuestra propuesta de ser parte integrante de este foro, desde ya nos dio todo su apoyo de todo el Ministerio Público de la Defensa. A ustedes que nos acompañen hoy, en este día tan especial, y a los compañeros y compañeras expositoras, que ahora sí paso a presentar. Bueno, a mi derecha tenemos al doctor Ramiro dos Santos Freire, que es defensor oficial del Ministerio Público de la Defensa de Cava y actualmente tiene a cargo la unidad especializada en los procesos de urbanización e integración social. Tenemos a Cristina Cravino, que es antropóloga UBA, magíster en Administración Pública y doctora en Antropología, investigadora principal de CONICET y además trabaja en la Universidad de Tierra del Fuego, organizando y dirigió la maestría de Estudios Urbanos también de la Universidad General de Sarmiento. Tenemos a Julieta Parellada, abogada UBA, también integrante del Ministerio Público de la Defensa de Cava y coordinadora de la Secretaría Letrada de Derechos del Hábitat número 2. Y a la vecina Olga Amador, vecina y actora del amparo judicial por la reurbanización del barrio Ramón Carrillo, y la compañera vecina Silvana Olivera, vecina y referente de la mesa de urbanización del barrio Rodrigo Bueno. Del barrio Padre Mujica de la Villa 31. Que por cuestiones de organización está Silvana acá, pero también está acompañada por otros compañeros de la mesa de urbanización del barrio, Mona Córdoba, Eduardo José Bassinini y Quispe Eulogia Bahía.
La idea de este panel, más allá de la exposición de los compañeros y las compañeras que están acá acompañándome en la mesa, es después hacer un cierre colectivo, intercambiar ideas. Si hay algo que nos dejó de la presentación que hubo ayer en el CCK, es esto de que más allá que hoy podamos reunirnos acá, que podamos participar, intercambiar ideas, de que esto sirva para continuar las luchas que se vienen llevando a cabo y, por qué no, para que sea un puntapié inicial para nuevos desafíos, para nuevas luchas que tengamos que realizar. Así que, si no les parece mal, arranca Ramiro. Por cuestiones operativas de organización, la propuesta es que no nos excedamos de 15 minutos con la palabra, así después podemos abrir el juego a todos los participantes. Ramiro. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por la presentación. Comparto todas las palabras de Santiago. También quiero agradecer a los organizadores. Para mí es un honor poder participar de este foro y hablar de los procesos de urbanización en la Ciudad de Buenos Aires, que es una construcción colectiva de muchas personas, de los vecinos y de mucha gente involucrada en la temática de la urbanización de los barrios populares. Cuando me invitaron a esto y preparaba esta presentación, pensaba todo el tiempo, digamos, en este lugar en el que estamos ahora, un lugar tan emblemático y tan significativo, y en esta fecha tan significativa de memoria, de verdad y justicia, y pensaba que era inevitable tratar de hablar de la urbanización desde una perspectiva de derechos humanos. Quería hablar de cómo los principios de derechos humanos inciden y impactan en la urbanización de los barrios populares, y por qué la lucha por la urbanización hasta se podría decir que es parte de la lucha por los derechos humanos en un sentido más amplio. Y quisiera hacer alguna referencia histórica, muy breve referencia histórica, porque esto no es ninguna clase ni nada de eso. Gracias. Una pequeña referencia histórica, decía, porque me parece que a veces la historia nos puede servir para los problemas que enfrentamos ahora en el presente, ¿no? Y sabemos que hay una gran historia en la Argentina, por lo menos desde principios del siglo XX, de reivindicación y de luchas por el derecho a la vivienda, ¿no? A través de todos los movimientos populares en la Argentina. Por ejemplo, en 1907 hubo una huelga de inquilinos, en 1915 hay una ley de casas baratas, en 1921 empieza la legislación social en materia de vivienda, en 1949 la Constitución del 49 habló del derecho a la vivienda vinculado a los derechos del trabajador, ¿no? Esa Constitución hablaba de lo que ahora nosotros llamamos los derechos económicos, sociales y culturales, o sea, es una Constitución pionera en el mundo en la defensa de los derechos sociales, el derecho a la vivienda y los derechos del estado del bienestar, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con los barrios populares? ¿Qué pasó con las villas y asentamientos en la Ciudad de Buenos Aires? Y una pequeña cuestión histórica que me parece importante señalar es que durante muchas décadas, sobre todo desde 1956 en adelante, los diferentes gobiernos, en particular los gobiernos militares, llevaron adelante procesos de erradicación de las villas de la ciudad, ¿no? Procesos de expulsión de las villas de la ciudad. En el gobierno de Onganía, por ejemplo, hubo un plan de erradicación de villas de emergencia, el Ley 17.605, donde se buscaba expulsar a todas estas villas de la Ciudad de Buenos Aires por cuestiones ideológicas, podemos decir, porque siempre se pensó en la Ciudad de Buenos Aires como una ciudad elitista, una ciudad excluyente, una ciudad europea, una ciudad blanca, una ciudad donde no tenía lugar, el pueblo no tenía lugar, ¿no? Y este proceso de erradicación se llevó hasta el extremo en la dictadura militar del 76. La dictadura llevó adelante, a través de las autoridades de la Municipalidad de Buenos Aires, sobre todo de la Comisión Municipal de la Vivienda, llevó adelante un proceso de erradicación muy violento en la Ciudad de Buenos Aires, violando y vulnerando todos los derechos humanos, con toda clase de violencia, de atropellos,
es un proceso que está documentado, por ejemplo, en los libros de Oscar Oblak, Oscar Yusnowski, hay mucha gente que ha trabajado este tema. Y en la ciudad de Buenos Aires, para que ustedes tengan idea de la magnitud, se llegaron a erradicar 150.000 o 200.000 personas, ¿no?, que fueron expulsadas o al conurbano bonaerense o a sus provincias de origen o países limítrofes, ¿no? Y por supuesto esto fue articulado con el terrorismo de Estado, ¿no?, con las desapariciones forzadas, con las muertes, las torturas. Hay una investigadora, Eva Camelli, que escribió justamente Desaparecidos y Erradicados, cómo se articulaba en la dictadura. Estos dos procesos se articulaban simultáneamente, las desapariciones y las erradicaciones. Yo sé que acá hay muchos vecinos de la Villa 31, y la Villa 31 es una de las que resistió este proceso de la dictadura, y por eso la Villa 31 todavía sigue luchando y sigue estando donde está. Pero hubo otras villas que desaparecieron, por ejemplo, acá cerca estaba la villa del Bajo Belgrano, una villa que desapareció completamente sin dejar ningún rastro. Entonces digo esto para saber de dónde venimos, porque venimos de ahí, ¿no? Y eso era el paradigma de la erradicación. Nosotros, afortunadamente hoy, por lo menos jurídicamente, en nuestra Constitución, en la Constitución de la ciudad, tenemos el paradigma contrario, el paradigma de la integración social, la integración urbanística, la integración de los habitantes, ¿no? Eso dice la Constitución de la ciudad, la Constitución de 1996, en el artículo 31 habla de esto, ¿no?, del principio de radicación definitiva y la integración socio-urbanística de todos sus habitantes, ¿no? Fíjense, yo investigaba esto y el miembro informante de la Convención Constituyente era Eduardo Josami, que es un referente muy importante en los derechos humanos, y él hablaba justamente de cómo había una deuda del Estado con los barrios populares, y se necesitaban políticas públicas eficaces, efectivas, realmente para reivindicar los derechos de la población de estos barrios, ¿no? Y a partir de ahí, desde hace muchos años está esta lucha por la urbanización y la integración plena de los barrios en la ciudad y el respeto pleno de los derechos de sus habitantes. Pero un poco quería plantear que existen estos dos paradigmas enfrentados, ¿no?, el paradigma de la erradicación y el paradigma de la integración, y eso me parece que siempre es útil recordarlo, ¿no?, porque siempre hay resabios de otras épocas. A veces vemos resabios de otras épocas en la violencia institucional o en situaciones que se ven, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo inciden, cómo impactan los derechos humanos en la urbanización de los barrios populares? O sea, ¿por qué la urbanización para mí es un capítulo dentro de la lucha por los derechos humanos? Y en la ciudad de Buenos Aires se fue estableciendo toda una legislación, por ejemplo, la ley 148, que es una ley pionera para la organización de las juntas vecinales en los diferentes barrios, la ley 341, que fue una ley conseguida por allá por la época del 2000-2001 en la lucha de las organizaciones por el derecho a la vivienda. Es decir, toda la legislación que tenemos va de suyo que no es una legislación elaborada en un laboratorio, sino que toda la legislación de reivindicación de los derechos nace de la movilización y la lucha de los barrios, ¿no? Y diferentes barrios han logrado ya tener una ley de urbanización integral, como tiene el barrio Padre Mujica, tiene la ley 6129, así como otros barrios también, Rodrigo Bueno, Playón Chacarita o la Villa 20, tienen leyes de urbanización. El Código Urbanístico plantea la necesidad de avanzar en la generación de normativa urbanística, y hay diferentes principios. Uno mira todas estas leyes, hay diferentes principios de derechos humanos que afectan la urbanización, ¿no? Yo anoté algunos: el principio de plena participación e información de los habitantes, el principio de erradicación, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución de la ciudad, la prohibición de desalojos forzosos. Esto es muy importante, están prohibidos los desalojos forzosos en los barrios populares. Esto también lo recogió la ley nacional, la ley del Registro Nacional de Barrios Populares establece esta prohibición.
generar soluciones habitacionales definitivas, la seguridad en la tenencia, porque se apunta a la regularización dominial, las condiciones adecuadas de habitabilidad, la provisión de infraestructura y servicios públicos, la justicia espacial y ambiental, la igualdad y no discriminación, el derecho a la información, el acceso pleno e igualitario a servicios de salud y educación, el acceso a la justicia, el presupuesto adecuado para todos los procesos de urbanización, la movilidad urbana, la justicia social urbana, que es una síntesis entre la justicia social y el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad en un sentido amplio entendido como el acceso en igualdad de condiciones a todos los bienes y servicios de la vida urbana, ¿no? Hago solamente un punto especial en el acceso a la justicia, porque nosotros como integrantes del Ministerio Público de la Defensa, nuestra obligación se refiere a garantizar el derecho de acceso a la justicia. Esto lo dice la Constitución de la Ciudad, el 12, inciso 6. Y el acceso a la justicia está ligado directamente a la protección de los derechos humanos. El acceso a la justicia, sobre todo el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, como dicen las reglas de Brasilia, es mucho más que poder interponer un recurso judicial, o es mucho más que hacer una acción de amparo, ¿no? Tiene dimensiones territoriales, dimensiones culturales. El acceso a la justicia se vincula con la democratización de la justicia, con el acceso igualitario de todos los ciudadanos al Poder Judicial, una dimensión social, una dimensión territorial. Por eso desde el principio, desde las primeras gestiones, la defensa pública empezó a abrir oficinas descentralizadas en los diferentes barrios. Una dimensión colectiva. Nosotros desde el Ministerio Público de la Defensa iniciamos acciones de amparo colectivas para garantizar los derechos de distintos habitantes de barrios populares. Por ejemplo, van a hablar después de la acción de amparo por el barrio Ramón Carrillo, o yo me acuerdo también está la acción de amparo por el barrio Rodrigo Bueno, me acuerdo de la acción de amparo por el Elefante Blanco, una acción de amparo que iniciamos con el apoyo de Mario Kestelman, que también quiero recordarlo porque era un ejemplo de un abogado comprometido con los derechos humanos. Eso para mí él fue un ejemplo de eso. Entonces bueno, eso es un poco, disculpen por ahí si fue desordenado esto, pero yo quería dejar esta idea de la vinculación de los derechos humanos con los procesos de urbanización, ¿no? Que cualquier proceso de urbanización forma parte de una lucha más amplia, que es la lucha en la Argentina por la vigencia de los derechos humanos para todos los habitantes, ¿no? Y cierro nada más con algunas ideas, y espero que después finalmente haya una conversación de cuáles son los desafíos o las propuestas que tenemos, ¿no? En una realidad, como se describía Santiago Roberto, que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad desigual, es una ciudad fragmentada, es una ciudad injusta, es una ciudad donde hay segregación urbana, hay barreras urbanísticas. Es una ciudad donde cada vez es más difícil vivir para las clases populares, ¿no? Incluso cada vez es más difícil el acceso a la vivienda en general, no solo en los barrios populares. El acceso a la vivienda, el acceso ya sea a comprar una vivienda o el acceso a alquilar una vivienda es cada vez más difícil para los sectores medios, para los sectores bajos. Por eso también uno de los desafíos es que cuando hablamos de la urbanización de los barrios populares tenemos que tener en cuenta todas las políticas urbanas de la ciudad, ¿no? Analizarlo integralmente, no es una cuestión aislada, sino analizarlo juntamente con todas las políticas urbanas de la ciudad, porque si se hacen reformas al código urbanístico, por ejemplo, que buscan elevar los valores del suelo y generar más negocios inmobiliarios, y muchas veces se generan toda una cantidad de negocios inmobiliarios que no tienen en cuenta ni la dimensión ambiental, ni tampoco tienen en cuenta el derecho a la vivienda, la ciudad de Buenos Aires va a ser cada vez más una ciudad más excluyente de lo que es ahora, ¿no? Entonces, propongo pensar estos temas, profundizar los procesos de urbanización que ya existen, fortaleciendo las prácticas democráticas y participativas en los mismos. También es necesario extender los procesos de urbanización a todos los barrios populares de la ciudad.
También es necesario atender la dimensión ambiental de todos los procesos de urbanización, sobre todo abordando los problemas de degradación ambiental que hay en muchos lugares. También otro punto importante, trabajar en relación a las responsabilidades de las empresas de servicios públicos, porque sabemos, bueno, ayer se intervino de sur. Nosotros tenemos un amparo, para que vean ustedes, por ejemplo, un amparo por el riesgo eléctrico de la Villa 2124, una villa muy grande y que tiene problemas gravísimos de seguridad en cuanto a las instalaciones eléctricas, lo que se llama el riesgo eléctrico. Entonces es necesario ahí, como en todos los otros barrios, porque la urbanización en definitiva requiere servicios públicos de calidad, al igual que en cualquier lugar de la ciudad, que las empresas prestadoras de servicios públicos estén involucradas y concernidas en los procesos de urbanización. En general, todas las empresas privadas también tienen una responsabilidad, ¿no? Ahora en las tendencias más modernas hablan de las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos. Pero bueno, eso es un punto que me parece que hay que avanzar. Y para terminar, esto, ¿no? Que los procesos y las urbanizaciones tienen una dimensión social y cultural muy importante, ¿no? Por eso las urbanizaciones deben estar pensadas para sostener la vida en comunidad. Entonces, el urbanismo tiene que trabajar en su dimensión social, que en todos los barrios haya espacios de encuentro, espacios de diálogo, espacios, centros culturales, espacios deportivos, espacios verdes. En definitiva, cualquier lugar donde los vecinos, como estamos haciendo ahora, lugares de encuentro y de diálogo donde nos podamos juntar a hablar entre nosotros de los problemas y de los desafíos que tenemos. Así que bueno, les agradezco mucho y bueno, esta era simplemente, quería dejar una sola idea, que es esta, la lucha por la urbanización como parte de la lucha por los derechos humanos. Y bueno, les agradezco y espero que esto haya servido un granito de arena en esta cuestión de la urbanización de los barrios populares. Gracias. Si te parece bien, Cristina, continuamos vos. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Siempre tuve espacios de diálogo con el Ministerio Público de Defensa y muy productivo e intercambios. Yo hice un punteo, una presentación un poquito más pesimista. Quizás porque, bueno, mi rol a veces de la universidad también es ser crítico y también un poco para pensar, modificar la realidad de la ciudad, que a pesar de ser la ciudad más rica del país, tiene tantas injusticias espaciales. O sea, si uno más piensa y compara, por ejemplo, tiene 40 veces más presupuesto para habitante que muchos de los municipios del conurbano, que tienen calle de tierra, además de todo, tiene todo hecho. Sin embargo, la brecha urbana es cada vez más grande, un poco como se planteó también con las dificultades de no solamente aquellos que viven en las villas o asentamientos, sino en general. Un poco retomando la idea también de a 40 años de democracia y pensando lo que fue la dictadura, un poco creo que hay dos cosas que perviven como para hacer un link con eso. Una, el miedo al desalojo, es algo que pervive de la dictadura, uno lo puede encontrar y palpar en todos lados. Por algo también se plasmó en las leyes, porque tiene que ver con una demanda de la gente, porque hay miedo al desalojo. De hecho, los desalojos continúan, y si pensamos en la ciudad de Buenos Aires, un hecho inédito en democracia, el Parque Interamericano en 2010 con 3 muertos, y el de Papa Francisco muy cercano, ¿no? Entonces, el hecho de que haya desalojos con muertos es algo que en democracia era impensado, sin embargo en la ciudad de Buenos Aires sucedió. Y el segundo, también un poco hay una deuda respecto a, en este lugar, la relevancia del registro de desaparecidos, también desaparecidos villeros, que muchos no están registrados. Yo con una colega estamos trabajando en eso, porque muchos casos fueron invisibilizados, no hubo posibilidad de denuncia, además muchos fueron deportados a los países limítrofes, y con lo cual también el registro, que siempre está actualizándose, falta un poco el capítulo de desaparecidos villeros. Y un poco pensando en derechos humanos y urbanización de asentamientos, un poco pensaba que ya, bueno, 25 años de
la autonomía de la ciudad y la Constitución, y como dijo Ramiro, un poco el artículo 31, que también fue plasmado en el calor de un poco de la crisis de los 90, de la reorganización de la sociedad en los 90, en donde también estuvo Juan Simes vinculado a la redacción de la Constitución y otras organizaciones territoriales. O sea, no es casualidad que se haya redactado como se redactó el artículo 31, que efectivamente habla del principio de la erradicación, con lo cual hay que, digamos, estar orgullosos de la Constitución de la ciudad. A veces yo digo en chiste un poco que la Constitución es mucho más progresista que sus propios habitantes, o sea, lo que hay que cambiar es la Constitución, sino como piensan los habitantes. Pero bueno, eso es también una batalla cultural, como se suele decir ahora, citando a Gramsci, que bueno, que realmente, ¿no?, de que el resto de los habitantes de la ciudad estén de acuerdo y piensen en la deuda histórica que hay respecto a toda la gente que vive en situación de precariedad habitacional y de servicios, etc., ¿no? Ahí, y la ley 148 es hija de la Constitución de la Constitución de la ciudad, ¿no?, y también impulsada por el movimiento villero, ¿no? Fundamentalmente ahí también está Juan Simes, dirigente, detrás de eso. Y ahí un poco con qué se enfrentó esa ley fue con la negación del gobierno de ese entonces, de la Rúa y después Olivera, de implementarla. Hubo unas pocas reuniones, tenía una fuerte impronta participativa, cosa que después deja huella en las demás leyes de villas. También esta institucionalidad muy contemplativa de los derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, genera el Ministerio Público de Defensa, incluso el Ombudsman, que si bien no tiene una cuestión de obligatoriedad, de ser vinculante de sus fallos, sí en su momento empujaron muchísimo, y por ejemplo en Villa Dulce o en otras también tuvieron que ver, sobre todo al inicio, pero digamos, ante esta negativa del gobierno surgieron leyes individuales, y ahí un poco fue la fragmentación del movimiento villero, y bueno, empezó primero la de Villa 20, después, la Villa 11-14, y después otras, y ahí yo justo hace poquito escribí un artículo que clasificaba las leyes de villas como en dos partes, ¿no?, hasta el 2009 inclusive, y después del 2009 inclusive, y es interesante hacer ese ejercicio comparativo, porque las primeras, hasta la del 2009, con la ley 3343 de la 31, eran leyes iniciativas de abajo hacia arriba, ¿no?, y eran muy sencillas escritas, y tenían claro que lo que querían era el mejoramiento, la urbanización o reurbanización, mejor dicho, de los barrios. Después, las siguientes, en la etapa del 2016 en adelante, porque hubo un hueco donde no hubo, son leyes hechas a iniciativa del gobierno de la ciudad. Es una de las leyes que era clarísimo, ¿no? La diferencia, donde son leyes extremadamente con complejidad técnica, solamente expertos, y no cualquier experto puede entender, que replican zonificaciones generando desigualdades internas dentro de los barrios, zonas donde se puede construir más o se puede construir menos, que no tiene nada que ver con lo que se venía produciendo en los barrios, no respeta la forma de producción de la ciudad, sino que ejerce una zonificación, en todas ellas tiene bastante parecido. Ninguna, incluso, por ejemplo, hablando de servicios, no contempla la obligatoriedad, por ejemplo, la 31 en particular, del gas. Toda la ciudad tiene acceso a la red por gas por red, menos la 31. Entonces, ¿cómo? Entonces, vemos cómo el Estado es el generador de las desigualdades, no solamente el reproductor, sino que las agudiza, ¿no? Y esto está sucediendo. De hecho, el Código Urbano es otra forma, también esto lo que va a definir este artículo, es otra forma de cristalizar y agudizar las desigualdades. No hay una sola letra sobre cómo tienen que ser las normas mínimas en los barrios populares, y sí hay 1000 cuestiones sobre la llamada ciudad formal, y sobre los asentamientos dice como que cada ley va a fijar las normas. Entonces no hay ni siquiera estándares mínimos, ¿no?, de habitabilidad. Entonces esto puede legitimar que haya gente, como sucede hoy, que viva en un cuarto con baño compartido, sin una ventana, sin luz y en pésimas condiciones, ¿no? Entonces eso para la ciudad está todo bien,
¿no? Porque el código urbano rige para el resto de la ciudad, pero no hay código urbano con estándares mínimos de calidad, de derechos para los habitantes de los barrios, ¿no? Y ahí también un poco vinculándolo, para no ser larga, respecto de las luchas, hubo junto a una movilización muy fuerte de los habitantes, que fueron, digamos, los que consiguieron estos logros. Después también fueron acompañados en algún momento por la legislatura porteña. Cuando se cerraban las puertas del Poder Ejecutivo, la legislatura durante algún tiempo fue una caja de resonancia de esas luchas y por lo tanto también le daba más fuerza. Y hubo un momento donde también la justicia le dio mucha más fuerza, sobre todo cuando hubo la Secretaría de Villas, y ahí surgieron, en la etapa surgieron muchos de los amparos, de las intervenciones policiales en villas, pero vemos que en este momento hay como otra situación, ya no hay un activismo legislativo porque la Comisión de Vivienda en manos del oficialismo, se da la particularidad de la mayoría absoluta del oficialismo en la legislatura, con lo cual es difícil que haya alguna ley en función de los habitantes. Creo que un dato clave es que la ley 6129 se votó con la legislatura vallada, absolutamente vallada, o sea, a espaldas del pueblo, y eso no hay que olvidarse, que estas leyes surgieron a espaldas del pueblo, y que lo que sucede después en los procesos internos de urbanización depende de la lucha de los habitantes, y de algunos de los habitantes, porque también hubo un proceso de fragmentación por medio de cooperativas, de programas para dirigentes, también hubo mucha cooptación y ruptura, ¿no? Y entonces algunos dirigentes son los que mantienen estos espacios, y ahí yo un poco también me pregunto, en algún momento tuvo mucho peso la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General de la Ciudad, y actualmente yo me pregunto, como para pensar, a partir de lo que está pasando, si no es un momento de generar estrategias totalmente nuevas, porque en los espacios participativos, por lo menos en lo que yo estuve asistiendo, el gobierno de la ciudad hace caso omiso a cualquier comentario, crítica, sugerencia a lo que son los miembros del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo. Es más, a veces yo he visto que literalmente se reían en la cara los miembros, con lo cual hay un comando absoluto del gobierno de la ciudad en las decisiones del proceso de urbanización, donde las únicas pocas cosas que se logran es por la lucha de los habitantes, resistiéndose, quienes tenían los instrumentos, en un contexto donde además está pensado como mecanismos de mercantilización y de financiarización, ¿no? Donde qué sentido tiene cuando estamos hablando, si pensamos en el espíritu de la Constitución de la ciudad con su artículo 31, en que la regularización terminal se hace con cuotas a 35 años o más si hay problemas de pago. O sea, ¿quién piensa que en un derecho a la ciudad endeudando a familias a 35 años? ¿Qué sentido tiene generando estructuras administrativas de control cotidiano por los habitantes? ¿Y por qué no se hace un pago simbólico cuando la gente fue la que urbanizó los barrios, que fue la que colocó los servicios, la que en realidad no se cumplió el derecho a la vivienda y se arregló como pudo? Entonces, ¿qué sentido tienen estos mecanismos donde además se resistió y alguna gente, como no supo, no pudo ser asesorada y demás, figura con cláusulas de que estas hipotecas pueden ser tercerizadas en un mercado secundario de hipotecas, que es como lo que se impulsa y lo que sucedió con la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, de mercado secundario de hipotecas, y algunos firmaron eso. ¿Y qué sentido tiene si el gobierno de la ciudad hace firmar eso si no es para después privatizar esta deuda y que algunos bancos privados se dediquen al cobro o se queden con el espacio? ¿Qué sentido tiene cuando ahora el espacio aparecen estos comercios y es entregarle y no se cobran impuestos a la Pharmacity u otros emprendimientos que tienen un mercado cautivo desde los habitantes, ¿no? Creo que estamos en una situación absolutamente complicada, donde el gobierno de la ciudad, con su criterio mercantilista financiero y
también incluso expulsivo, sigue cada vez adelante y digamos, estamos fracasando, digamos, por decirlo en plural, en todas las formas de resistencia respecto de esto. Y en general también después a futuro, a mí me preocupa las desigualdades que se están generando entre quienes viven en viviendas nuevas y quienes viven en el resto de lo que se suele llamar técnicamente macizo, pero son las viviendas autoproducidas, cuánto van a mejorar esas viviendas, y después entre las viviendas nuevas, por ejemplo, hay distintas calidades entre la Villa 31, o el piso 31, barrio Padre Mujica, o la de Rodrigo Bueno, y después entre los que habitan en las viviendas autoconstruidas, entre aquellos que tienen capacidad económica y quienes no. ¿Qué pasa con los inquilinos? Es algo que queda absolutamente en el limbo. En el caso de las viviendas nuevas, si le toca, pagan la totalidad a diferencia del resto de las familias, pero quienes están en el momento alquilando, que además son condiciones absolutamente inhumanas, son peores que los conventillos, donde se siguen habitando toda una familia en un solo cuarto con baño compartido, que se dio en la pandemia, que significaba eso, y esto es como, digamos, acá el Poder Ejecutivo, cuando entrevé estos barrios, mira al costado respecto a lo que se llaman inquilinatos de otras formas, y también hay entonces algunos que detentan muchísimas propiedades en detrimento de los vecinos. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pasa con la justicia? Porque además también hubo una domesticación general de la justicia de la ciudad por medio de nombramiento de juez de primera instancia, donde las cámaras siempre van a fallar a favor de la ciudad, donde el Tribunal Supremo sabemos que es absolutamente fiel al gobierno nacional. Hubo una captura por parte del Poder Judicial del gobierno de la ciudad. Bueno, ¿qué estrategias en este contexto tan adverso nos podemos dar para que haya justicia espacial, para que se cumplan los derechos de los habitantes, que se acabe con este miedo? La gente que va a las viviendas nuevas tiene miedo a no poder pagar, tiene miedo a ser expulsado, o sea, vuelve el miedo al desalojo, el miedo está instalado en los barrios, hay violencia, hay inseguridad. Nadie garantiza, por ejemplo, también para cerrar, se habla de derechos. ¿Qué derecho a la seguridad hay en los barrios? ¿No? Entre la 1114 y el resto de la ciudad, entre la 31, ¿no? la barrio Mujica, que no salen todos los días, por lo menos me llegan noticias de Silvana lo va a poder contar mejor. Y entonces no se garantiza ningún tipo de seguridad en los barrios, pero vemos que las fracturas, las diferencias continúan. Bueno, ¿qué estrategia, qué se puede hacer en este contexto? Perdón si soy crítica, pero un poco creo que hay que cambiar algunas cosas porque algo está saliendo de esto. Gracias. Gracias, Cristina. Julieta. Bueno, en primer lugar, quería también agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Yo soy parte de la Defensoría General y coordino la Secretaría de Hábitat que interviene en el barrio Ramón Carrillo, en Playón de Chacarita y en Rodrigo Bueno. Voy a intentar quizás hablar en general del proceso de reurbanización, pero me voy a adentrar seguramente con algunos detalles de los procesos en los que la Secretaría está más vinculada. Y escuchando a Ramiro y a Cristina, voy a tratar de conversar. Algunas cosas por ahí tenía apunteadas para compartir con ustedes, pero también me voy a permitir algo de espontaneidad para compartir sobre algunas de las cuestiones. La primera cuestión que sí me parece importante antes de adentrarme en la exposición es sí hablar del rol de la defensa pública en estos procesos en particular, y después sí me voy a concentrar en algunos aspectos específicos de los procesos de reurbanización que me parece interesante por ahí, invitando al debate que acá invitaban al inicio de la presentación, por ahí dejamos sobre la mesa. Algunos de los cuales los mencionó Ramiro, otros los mencionó Cristina, y seguramente las vecinas con mayor autoridad que por lo menos yo siento para compartir con ustedes la experiencia, seguramente nos van a compartir. El Ministerio de la Defensa trabaja de manera ininterrumpida y en forma constante en estos procesos hace muchísimos años y desde mucho antes de las leyes de reurbanización.
en un determinado momento el Ministerio Público de la Defensa hace un abordaje diferente, una intervención diferente, y a las actividades más tradicionales de la justicia les agrega o le suma una mirada territorial a la intervención de sus operadores. Y es así que se empiezan con actividades diversas y a participar en espacios que no tradicionalmente quizás participaba la justicia, en mesas técnicas, en mesas, lo que se llama por lo pronto en algunos barrios las mesas de gestión. Sigue por supuesto participando en audiencias judiciales y eso lo hace a través de sus defensores de primera y segunda instancia, pero también empiezan a crearse nuevos espacios, las mesas técnicas barriales, las mesas de discusión sobre determinados temas, y mismo también antes de las leyes de urbanización también empiezan a participar junto con vecinos, junto con delegados, a discutir los proyectos normativos, los que impulsaban los vecinos, como decía Cristina, o los mismos que el gobierno de repente a partir del 2016-2017 empieza a proponer. Yo ahí voy a conversar un minuto con la presentación de Cristina, digo, pero entiendo esa mirada muy pesimista, pero también ahí me permito como valorar que ha habido un trabajo, por lo menos de los procesos en los que la Secretaría ha intervenido, y sé el trabajo que hemos hecho muy fuertemente en Carrillo para modificar la norma que se ha propuesto, que no pasó, que no ha sido aprobada, no la 1333, no la vieja Carrillo, sino la que hace por lo menos 2 años venía proponiendo, pero también sé los cambios y sé de qué se trata la propuesta original que el gobierno de la ciudad trae cuando propone una ley de reurbanización de Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita. Y me parece ahí muy interesante algunos logros que estos vecinos han conseguido para incidir en, no digo en el mejor resultado, pero por lo menos incidir en algunas cuestiones o algunas cuestiones como muy valiosas que han logrado incorporar. Algunos artículos específicos vinculados al carácter participativo, que lo mencionaba Ramiro, algunos artículos y la pelea que hemos dado para algunos artículos vinculados al riesgo ante la gentrificación. No quiero dar una mirada romántica. Lo que digo es, coincido con Cristina que estos proyectos fueron impuestos a diferencia de los históricos, pero también ahí hubo una lucha de sus habitantes, acompañados por organismos, asociaciones civiles, asesores externos, académicos, Ministerio Público de la Defensa, Defensoría del Pueblo, un montón de actores que hemos acompañado esta lucha de vecinos con otras herramientas, ¿sí?, para hacer pequeños cambios. Y me parece que también está bueno compartirlo, sumo a la mirada como esta experiencia, por lo menos que hemos pasado en algunos de los procesos que hoy están en curso, que como también mencionaban Ramiro, tanto Cristina, han sido muy selectivos en la ciudad, y después de eso también podemos discutir por qué estos 5 y no toda la ciudad, bajo qué criterio la prioridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente, efectivamente, en un determinado momento, estos barrios o estos de la ciudad de Buenos Aires se encuentran con una ley de reurbanización y empieza todo un proceso novedoso para la 31, para Playón de Chacarita, para Rodrigo Bueno y para Villa 20. Y ahí, como les decía al inicio, me parece interesante quizás compartir o por lo menos ordenarme con 4 o 5 puntos. Me parece importante concentrarnos en el carácter participativo de estas leyes porque creo que a través del carácter participativo podemos señalar algunos logros que creo que son producto de la lucha de sus habitantes. Podemos mencionar algunas dificultades que, como daba también algunos ejemplos tanto Ramiro como Cristina, no hemos podido dar vuelta a esos conflictos. Y también identificar, que también algo de esto mencionaba tanto Cristina como Ramiro, los desafíos. Entonces, me permito compartir con ustedes, que las vecinas lo van a poder señalar con mayor profundidad, muchos de ustedes, por lo que veo del público, deben tenerlo clarísimo, y por eso invito y lo punteo para el debate posterior. Es que me parece que una de las columnas vertebrales que han logrado además traccionar en el marco de la dirección de las leyes es el carácter participativo que han tenido estos procesos, que me parece fundamental porque ha por lo menos generado la obligación, no digo que el Estado lo ha cumplido de manera cabal,
pero ha generado la obligación al Estado de generar espacios participativos y también ha generado la obligación de dar información a sus habitantes para poder participar e incidir en los procesos. Sobre esa cuestión, como les digo, me parece que hay algunos aspectos virtuosos, me parece que hay logros que se han podido dar, puedo dar como quizás algunos ejemplos. Las operatorias de vivienda nueva, las operatorias de mejoramiento no son las mejores operatorias que existan, no son la primera versión que el gobierno ha presentado en esos espacios, por lo menos de Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita, ¿sí? Es de lo que yo me siento más segura para compartir con ustedes. Y hay una lucha muy fuerte de referentes, habitantes, organizaciones, asociaciones, asesores externos para romper ciertos modelos o esquemas propuestos por el gobierno. También me parece que la construcción o si uno, por lo menos yo recuerdo los primeros planos que aparecían sobre las tipologías o los modelos de las viviendas a construir, y a través de mesas técnicas con distintas cátedras de la Universidad de Buenos Aires, con asesores externos o con también equipo técnico de la Defensoría, en este caso de la Defensoría General, se ha traccionado y se ha modificado esa forma de construcción. Lo pongo como ejemplo. Recuerdo que el primer modelo que presentan para la construcción, por ejemplo, de Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita, no tenía lugar para colgar la ropa. No sé, había un laundry, no sé cómo se le dice, no había lugar. O las cocinas tenían unas mesadas muy reducidas, ¿sí? Y entonces había una tipología para familias de 5 hijos, en los cuales la familia no se iba a hacer delivery todos los días. Entonces, no digo que es el mejor resultado, tampoco subestimaría la participación, la lucha que aún con límites más estrechos han tenido todos los vecinos de estos barrios para poder incidir en algunos cambios en estos procesos que me parece que podrían pensarse quizás como pequeños logros, ¿sí? Por ahí suena medio romántico, pero era para esquematizarlo de esta manera. Sin embargo, a pesar del carácter participativo y a pesar de darle lugar a la intervención, es cierto que muchas discusiones no se han ganado y otras ni siquiera nos dieron la posibilidad de darlas a las discusiones, porque el gobierno no dio la información adecuada, de manera oportuna, digo, en tiempo, no dio la información de manera completa, así que han limitado la posibilidad de participar a sus habitantes y a los asesores externos, organizaciones o defensorías para poder intervenir en los debates. Y entonces de esa manera las decisiones se han tomado unilateralmente, y también hay ejemplos para esto y lo voy a compartir yo también aquí. Y en otros casos se dio el debate y hemos perdido, y el gobierno utilizó un artilugio que le permite la ley, que es tomar decisiones de manera unilateral y asesorar al jefe de gobierno. Con relación a estas dificultades, que están, como les digo, vinculadas al derecho a la participación y también al derecho a la información, podemos mencionar, por ejemplo, la falta de participación, en el caso de Barrio Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita, la falta de participación que tuvieron los habitantes en participar cómo iban a evaluarse esas viviendas en el barrio histórico al momento de tener que mudarse. Eso fue una decisión absolutamente unilateral por parte del gobierno en estos procesos. Un ejemplo muy reciente, y que también, ahora no recuerdo quién de los dos hacía la referencia, está vinculada a la licitación de los locales comerciales para empresas privadas. Ese es un claro ejemplo y reciente sobre cómo el Estado no ha dado la información ni completa ni de manera oportuna, porque presentó esa información cuando ya estaba resuelto y presentado el proceso de licitación en la legislatura, y no se dio ni siquiera la posibilidad de participar. Entonces, digo, no quiero, como les decía al principio, no quiero sonar romántica con la presentación o esto de compartir algunas observaciones, pero claramente hemos atravesado un montón de dificultades y las seguimos transitando, ¿sí? Otra de las cuestiones que se presentan con una dificultad muy importante en este momento es la ausencia de obras o acciones específicas en el barrio histórico. No hay mejoramientos en curso. La ley estipula que las soluciones habitacionales definitivas de estos procesos pueden ser en la vivienda nueva, pueden ser a través de mejoramientos para las viviendas que quedan en lo que se conoce como el barrio histórico,
o intervenciones de emergencia. En este momento el gobierno no tiene intervenciones vinculadas a los mejoramientos de esas viviendas, no tiene en curso obras de emergencia, ¿sí? Y las obras de emergencia que tienen en curso son tales que la magnitud del problema, mirando las cuadrillas que están disponibles, si uno hace el cálculo de años, hacíamos el otro día con el equipo el ejercicio de cuántos años, y tenemos por lo menos 6 años solamente de obras de emergencia, con las emergencias que están registradas hoy, que con el plazo del tiempo van a ir agravándose y apareciendo unas nuevas, ¿sí? Entonces digo, la segunda dificultad que pongo acá sobre la mesa, que hemos atravesado y atravesamos, está vinculada con esta ausencia de intervención en el sector histórico de estos barrios. Y otra de las cuestiones, y cierro con tres ejes, es la ausencia de soluciones o de alternativas para actividades productivas de los vecinos que no están abrazadas con la tipología del local comercial construido en vivienda nueva. Hay actividades comerciales, actividades productivas que han sido afectadas por el proceso de urbanización y sin embargo en los locales comerciales construidos por el gobierno no abrazan esas actividades. Doy un ejemplo clarísimo. Mirando el relevamiento de actividades productivas que el gobierno ha hecho tanto en Millón Chacarita como en Rodrigo Bueno, uno puede observar que la segunda actividad productiva más importante del barrio son los locales gastronómicos. Sin embargo, los locales comerciales construidos no tienen conexión de gas, no tienen. Entonces, ¿cuál es la respuesta proyectada? ¿Cuál es la respuesta pensada para estas actividades? ¿Sí? Digo, otro ejemplo más está vinculado con las actividades que no requieren una actividad con un local comercial. Por ejemplo, las personas que se dedican a la herrería, a la carpintería o acciones de reciclaje. No hay respuestas alternativas a actividades productivas que han sido afectadas por los procesos y que no entran en la caja de lo que ha construido el gobierno de la ciudad para los locales productivos. Esto lo pongo, digo, también para poner sobre la mesa dificultades que hemos advertido en el momento oportuno. Hablo en plural porque lo han advertido los vecinos, lo han advertido los delegados y nosotros como organismos técnicos hemos acompañado con otras herramientas estas miradas, ¿sí? Entonces quería compartir sobre la mesa situaciones que han sucedido, dificultades que estamos atravesando. Pero estas mismas dificultades, digo, me parece que también deben pensarse sobre los desafíos que tenemos por delante. Y cuando pensaba en algunos desafíos, digo, son varios, digo, pero trataba de seleccionar algunos de ellos, el primero que se me ocurre es la ausencia en este momento de respuestas que tiene el gobierno ante el déficit de viviendas ante el déficit de viviendas de los procesos. El gobierno ha reconocido, por lo menos tanto en Rodrigo Bueno como en Playa de Chacarita, que las viviendas nuevas no alcanzan para seguir esponjando las viviendas necesarias en el barrio histórico y poder lograr la intervención conjunta, ¿sí? La intervención total del barrio y poder organizar. Ya termino. Sobre esto, me parece que este es uno de los desafíos que se presentan para adelante y es exigir respuesta. Y coincido, y ahí por eso decía que voy a intentar dialogar con alguna de estas conversaciones, coincido que es el momento de pensar estrategias creativas, diferentes, desde distintos roles que tenemos cada uno de las partes del proceso. Hay desafíos que tenemos por delante que exigen respuestas o estrategias diferentes a las que históricamente hemos desplegado. El otro desafío, digo, que comparto, digo, me parece que tiene que ver con el riesgo ante la gentrificación. Estos barrios que se han seleccionado para los procesos de urbanización no pareciera ser inocente. El riesgo de la revalorización de la tierra, algunas cuestiones ahí vinculadas con la cuestión del financiamiento, etcétera, no me parecen inocentes. El riesgo de la gentrificación está sobre la mesa, es latente, digo, y me parece que tenemos que ponerlo en la mesa para poder anticiparnos a las estrategias y a los planteos. Y iba a cerrar con algunas cosas, y después también la ausencia de abordaje ante las personas que se encuentran alquilando en los barrios populares, que no hay ningún tipo de estrategia, que la ley los contempla, ¿sí? Y que además, en efecto colateral, en el hoy está dándose un aumento de desalojos, aún contrario a lo que indica la normativa. Voy a cerrar, ¿sí? Pero
yo me permití como compartir en esta mesa como los logros, las dificultades y también los desafíos que tenemos. Pero sí, y ahí me voy a permitir una opinión personal, yo creo que la lucha que los habitantes han realizado a lo largo de todos estos años, y empiezo desde la revisión histórica que hacía Ramiro, ¿sí? Y hasta la actualidad, acompañados de distintas estrategias y de distintos actores, me parece que han hecho que estos procesos no sean lo mismo. Yo estoy convencida, y me voy a permitir concluir con esto, es que estos procesos no serían lo mismo si no hubiera habido una participación constante, ininterrumpida, inclaudicable de sus habitantes, juntos con organismos que lo han acompañado en estos reclamos. Gracias, Julieta. Olga, ¿qué te parece? Gracias. Bueno, ante nada, buenas tardes a todos. Ahí veo muchas caras conocidas de la Villa 31. Nosotros, desde el barrio Carrillo, venimos con una lucha histórica. No soy del albergue Guarne, todos sabrán que en algún momento, cuando la gente del albergue Guarne, los vecinos son trasladados al barrio Carrillo, muchos decidieron vender sus casas, y en ese momento yo era un habitante más que alquilaba, ¿no? Que vivía alquilando, que tenía la necesidad de una vivienda. Acá viene Julieta, y acá los expositores están hablando justamente de los alquileres, y en ese momento era muy engorroso para nosotros costear un alquiler. Entonces algún vecino dijo, allá en Carrillo se venden las casitas. Entonces nosotros habíamos asignado en una pieza con mi marido y un nene ya de 3 años, y decidimos comprar una vivienda. Aunque ustedes no lo crean, en ese momento nosotros lo compramos a $1.500, porque en ese momento la casa ya se vendía en dólares. Algunos las vendían por un televisor, las vendían por, qué sé yo, por alguna necesidad que tuvieran, algunos por plata, y como ya tenían su propia vivienda, se iban a vivir a las provincias de Buenos Aires, porque tenían familiares. Obviamente que para nosotros como familia, lo hablo particularmente como familia, para nosotros fue tener la vivienda propia, el sueño cumplido, ¿no? Pasaron, desde el momento que nos instalamos en el barrio Carrillo, pasó 1 año y ya empezamos a notar las deficiencias de la infraestructura del barrio. De pronto, el barrio Carrillo fue, digamos, la gente del barrio eran 2.700 personas, eran 710 viviendas, nada más. Si multiplíquenlo por 3, ¿no? Y sacamos la cuenta. Lo que el gobierno de la ciudad, el gobierno de Grosso, dio en ese momento a la gran lucha de los habitantes del albergue Guarne era solamente un monoambiente de 6,50 metros por, en algunos casos, 10 metros de largo. Lo que estaba construido en ese momento era solamente lo de adelante, el monoambiente, una cocina muy precaria, con una mesada de cemento, con la instalación, ¿no?, para el gas natural, que hasta el día de hoy, hablaban acá los compañeros de gas natural, que hasta el día de hoy no logramos que el Estado, el gobierno de la ciudad, nos instale el gas. Bueno, en ese momento, a 1 año ya empezamos a notar la deficiencia de la infraestructura del barrio, porque las paredes empezaron a rasgar. Las familias que tenían, por ejemplo, 4 o 5 hijos, estaban hacinados en ese ambiente. Por lo tanto, los habitantes empezaron a construir. No mirábamos, digo el caso propio, no mirábamos la necesidad, ¿no es cierto?, de otras cosas más que de la infraestructura. Edificar más, cerrar los espacios, hacer las habitaciones para los hijos, y nos abocamos, sinceramente le digo, solamente a tratar de dar lo que podíamos, teníamos un trabajo, a hacer más ambiente para nuestros hijos, para vivir con más comodidad. A esto, ¿por qué lo cuento? Porque con el pasar del tiempo, ¿qué hicimos? Nos olvidamos, ¿no?, que la luz cada vez se cortaba, que el agua, ¿no es cierto?, cada
cada vez era menos el afluente del agua, abríamos las canillas y cada vez era menos la presión, que las cloacas de los baños, obviamente, daban vueltas por la manzana, ¿no? Y lo que era para nosotros el sueño esperado, y en mi caso particular, dejó de ser el sueño, porque empezamos a detectar muchas deficiencias de infraestructura. Pero eso no es todo, porque también empezamos a notar que los niños y las mujeres tenían aborto espontáneo, sufrían de aborto espontáneo, y que los niños tenían sacudillos en la piel, y empezamos a detectar, ¿no es cierto?, muchos problemas respiratorios, y me incluyo yo, ¿sí? De ser una persona sana en muchos años de vivir en Buenos Aires, de pronto cuando voy a vivir a Carrillo, y cuando vamos a vivir a Carrillo, empezamos a tener problemas crónicos, ¿no es cierto?, respiratorios. En ese momento estaba como uno de los directores, si no mal no recuerdo, Gabriel Mustaski, que estaba a cargo de la dirección del centro de salud, y él es una de las personas que detecta estos problemas de salud. Nosotros, pasó el tiempo, sumidos, ¿no es cierto?, en nuestras necesidades de infraestructura, detectamos todo esto y teníamos en ese momento una comisión vecinal, acá estamos hablando de CIMES, y me recuerda que alguna vez también caminé junto a él, porque cuando empezamos a detectar las deficiencias de infraestructura, nos juntamos con Juan Simes, con Guillermo Villar, con varias personas, que algunos están vivos y otros se fueron. Y ahí es donde se hace la ley de la cual están hablando, la ley 148, que no cubría todas las necesidades, inclusive de Carrillo. Y no quiero pensar un poco más de los barrios populares, dígase Villa, ¿no?, en ese momento. Bueno, la cuestión de que en ese momento se hace una elección, se elige comisión vecinal, y por 10 años seguidos gana, ¿no es cierto?, la que era la presidenta del barrio en ese momento, la señora Gladimiño. 10 años donde nosotros directamente el gobierno de la ciudad respondía, ¿no es cierto?, con dávida, con pequeñas cosas, cuando las necesidades nuestras de infraestructura y otras necesidades de salud y educación eran muy grandes, porque si bien teníamos, cuando le entregan el barrio, lo entregan con una escuelita y un centro de salud, pero no un jardín. El jardín pasa a ser parte de los locales, que también acá están hablando de lugares, ¿no es cierto?, para negocios. En ese caso habían hecho locales comerciales que con el tiempo fueron tomados y hoy en día son viviendas y no son locales comerciales. Hago una pequeña, breve reseña histórica de todo lo que el proceso hasta ahora, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el barrio y de lo que pasó en ese momento, porque de pronto el gobierno en ese momento, ante la emergencia, no pensó que nuestros hijos iban a crecer, no pensó, ¿no es cierto?, que en la infraestructura, no pensó, ¿no es cierto?, de que los jóvenes en algún momento iban a ser papá, y no pensó en absolutamente nada, solamente en la emergencia. Pasaron los años, pasó una comisión vecinal, yo paso a ser la segunda, digamos, comisión vecinal del barrio Carrillo, en la cual ocupo un cargo como secretaria general, ¿no es cierto?, de la comisión. Y ahí nosotros, hace un año, iniciamos un amparo judicial porque ya teníamos 10 años de deficiencia de infraestructura y 10 años de problemas de salud en los habitantes del Carrillo. Iniciamos el amparo, obviamente, que fue a parar a la Secretaría 22 de Juan Lima. Es necesario nombrarlo. Soy una de esas personas que piensa que cuando las cosas se hicieron bien y cuando nos acompañaron, a esas personas hay que nombrarla y hay que darle el reconocimiento que corresponde. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si hoy estoy acá, es justamente porque muchos de estas personas que nos dieron una mano y que nos escucharon, ¿no es cierto?, digamos que hicieron eco, ¿no?, a nuestras necesidades y a nuestros derechos. En ese momento, cuando con Juan Lima, llevamos todo un trabajo jurídico con el amparo judicial. Luego, nuestro abogado renuncia al patrocinio, ¿no?, de la
amparo judicial, y ahí es donde nosotros como comisión y como amparistas, porque ya la comisión pasa a ser caduca y nos quedamos sin comisión. Pero gracias a Dios el amparo judicial lo hacemos en dos partes, donde decía comisión vecinal o vecinos del barrio Carrillo. Entonces tomamos como estandarte directamente a pelearla como vecinos del barrio Carrillo, en representación del barrio. Pasa un tiempo y nos quedamos sin abogado. El doctor Juan Lima se nos va porque ya era mucho el trabajo que había hecho él. Y bueno, y el doctor Moreno, en ese momento, anteriormente ocupaba el cargo, si no me equivoco, Julieta, de secretario de él, era asesor, y hablo con él en una charla así, me tira una tarjetita, porque lo tengo que decir, me dicen a ver a tal persona, porque no teníamos ya un abogado, ¿no es cierto?, para continuar nuestro amparo judicial. Entonces vamos a ver al doctor Lodeiro, que es el doctor, ¿no es cierto?, el abogado que nos patrocinaba en ese momento. Fue un trabajo muy grande que se hizo. Son 15 años de amparo judicial, son varios años de sentencia judicial en Secretaría 22 y después una sentencia firme, ¿no?, de jueces, de 4 jueces, donde dictan al gobierno de la ciudad a cumplir con un amparo judicial que constaba de 2 partes: infraestructura en general, lo cual incluía agua, cloaca, tendido de red eléctrica, despeje de vereda, recuperación de espacio público, porque con el abandono total del gobierno de la ciudad, directamente muchos vecinos se tomaron las veredas, cerraron las veredas con alambrado, construyeron escaleras, ¿no es cierto?, de cemento, otras de metal, en plena vereda, no dando lugar a que los transeúntes podamos transitar por la vereda. Hoy en día, en muchos casos, no se puede transitar por la vereda. Lamentablemente, cuando se construye el barrio Carrillo, no se piensa, sinceramente lo digo, no piensan en los niños, no piensan en la gente de la tercera edad y no piensan en las personas discapacitadas. Porque hoy en día, una persona en silla de ruedas no puede transitar por la vereda. Los niños tienen que transitar y caminar por las calles. Y ni hablemos, ¿no es cierto?, de una persona con muleta, porque tienen que bajar, subir, dar vuelta por otros lugares. Y la verdad le digo que el barrio Ramón Carrillo fue hecho a los ponchazos, entre gallos de medianoche, a los ponchazos fue hecho. ¿Por qué? Porque era la emergencia de hacer, ¿no es cierto?, un negociado donde estaba la red de Guarne, esas tierras se negociaron. Entonces era mucho más provechoso negociar unas tierras que pensar ir hacia la parte humana y las necesidades de la persona. ¿Cómo está el Carrillo en este momento? Con los desbordes de las cloacas, en algún momento nosotros en nuestra lucha pensamos que era necesario hacer una estación de bombeo, porque resulta que nosotros queríamos que las cloacas fueran y se hiciera un tendido de red hacia la avenida Mariano Acosta. Tenemos al frente, en un tiempo era todo un terreno que lo tomaron varias veces y con el tiempo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires negoció ese terreno al frente del barrio Carrillo y ahí está hoy en la actualidad Diprofarma, que fue construido en un año. En ese año, ¿no es cierto?, al barrio, digamos, Diprofarma, que es una logística de medicamentos, a ellos hicieron las cloacas en tiempo récord y volcaron las cloacas hacia avenida Perito Moreno, que es un afluente, van directamente a avenida Cruz y de ahí directamente se dispara hacia la Perito Moreno y la cuenca del Riachuelo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque nosotros hasta el día de hoy nos quedamos sin cloaca. Hasta el día de hoy seguimos en la lucha con una estación de bombeo que tiene 15 años de lucha para que se haga esa estación de bombeo.
que en algún momento el gobierno de la ciudad se lo dio a Corporación del Sur, que existía Corporación del Sur en ese momento, y fueron los que directamente tuvieron todo el capital para hacer la estación de bombeo. El gobierno de la ciudad lo que quiso hacer es un proyecto mucho más ambicioso y decidió por nosotros, que también poniendo atención acá a los expositores, decidió por nosotros, sin consultar, que era necesario hacer una estación de bombeo, que quizás algunos no saben lo que es una estación de bombeo, quizás no, sí, pero estación de bombeo es una infraestructura como una licuadora, ¿no es cierto?, donde desemboca toda la materia fecal, la licúa y de ahí salen al recorrido que hace un rato nombré. El gobierno de la ciudad decide hacer un proyecto más ambicioso y decide que toda la materia fecal de Piletoni, parte de Fátima, La Esperanza, ¿no es cierto?, también eso se depositara en la estación de bombeo. Al ampliar el proyecto de la estación de bombeo, a nosotros nos deja atrás, muy atrás, y estancado ya hace 15 años, con una sentencia judicial donde dice claramente que a nosotros nos tienen que hacer la estación de bombeo y nos tienen que hacer toda la instalación de las cloacas. Hoy en día nosotros seguimos en la lucha con la estación de bombeo, con las cloacas. La luz se corta cada 2 por 3, alguna vez a alguien hemos jodido, hemos jorobado cortando Castañar y Mariana Costa. Como les decía anteriormente, en el verano estos días de calor fue de terror porque salía muy poca agua, no había presión. Casi todo el barrio Carrillo edificó hacia arriba, por lo mismo que dije al principio, que estábamos tan hacinados y las medidas del terreno eran tan chicos que hubo que construir hacia arriba. Se construyó mínimo 3 pisos hacia arriba, así que ustedes imagínense la población que antes era de 2.100 personas, me voy a exagerar en ese momento, 2.500 personas, hoy tenemos una población de 8.000 a 10.000 personas en el barrio Carrillo. Entonces imagínense ustedes todo lo que creció un montón. Y nosotros seguimos con nuestra sentencia judicial, con nuestro amparo en la lucha, que también viene bien decirle que gracias, ¿no es cierto?, a la Defensoría, que nos acompaña, porque tenemos una MGP, una mesa de gestión y trabajo, donde nosotros nos sentamos con el gobierno de la ciudad, dígase Instituto de la Vivienda, Defensoría del Pueblo, la Defensa, en la cual estoy acá también, algunos actores como la comuna, de la Comuna 8, los comuneros que nos acompañan hace años también, algunos legisladores que algunas veces, cuando pueden estar ellos, o si no, mandan los asesores, vienen a estas reuniones los asesores, para tratar, ¿no es cierto?, de apurar la situación, pero como decía Julieta hace un rato, es algo imposible porque el gobierno de la ciudad escucha, pero no actúa. Es decir, el Ejecutivo del gobierno de la ciudad directamente no quiere invertir en el barrio Carrillo, ni quiere invertir en ninguno de los barrios populares. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, el año pasado se dictó, ¿no es cierto?, el presupuesto en la legislatura, y con toda esta necesidad de que yo estoy contándoles a ustedes, solamente asignó 7 millones de pesos para el barrio Carrillo. Para que se mejore la calidad de vida de infraestructura de la población del barrio Carrillo. Voy a ir terminando. También quería comentarles, ¿no es cierto?, de que en algún momento nosotros sí tuvimos plata, y esto no lo quiero dejar pasar, porque toda la plata que se invirtió en la Villa Olímpica, en los edificios que están sobre Avenida Escalada y Avenida Cruz, toda esa plata de esa inversión, la mayor cantidad, algo de 450 millones y algo, porque en este momento no lo tengo, era para el barrio Carrillo, para hacer las obras del barrio Carrillo. Y como el apuro era, ¿no es cierto?, en la Villa Olímpica, toda nuestra partida presupuestaria no lo quitaron y lo llevaron a la Villa Olímpica. Nosotros seguimos en la lucha con la MGP, donde se sienta, obviamente, el anterior
gerente general del Instituto de la Vivienda nunca participó, en su gestión jamás participó de la MGP, nunca pudimos hacer con toda la presión que él estuviera presente para escuchar nuestros reclamos. Después de Juan Maqueira, que sí vino, pero también no fue eficiente su presencia, tampoco escuchó tanto como para decir, bueno, estamos satisfechos con la gestión que está haciendo este gerente general, siempre para los barrios populares y siempre para la zona sur, siempre fue, ustedes esperen que en algún momento les tocará. Estamos ahí, al fondo, en la Comuna 8, yo siempre digo esto, la Comuna 8 es el fondo del patio de la ciudad. Porque en la Comuna 8, ustedes saben, tenemos muchas villas, muchos barrios, mal dicho villas, porque ahora ya somos barrios populares, siempre quedamos a la espera y excluidos. Yo, antes de cerrar, quiero agradecer, pero muy de corazón, acá a Ramiro, a Julieta, que nos acompaña desde el inicio, desde el primer momento, desde el día 1. Y también quiero agradecer a todos ustedes que están acá, que muchos ya saben la historia de Carrillo, pero quizás algunos, otros no. Pero también quiero comentarles de que nuestras necesidades y las obligaciones del gobierno de la ciudad son casi las mismas que tienen todos los barrios populares, la mayoría. Quizás con algunos tintes, ¿no?, diferentes, quizás alguno tiene más agua que nosotros, que el barrio Carrillo. Quizás algunos no tienen, como hace un rato decía un vecino, que no tienen el gas. Nosotros el 30% de gas natural que tenemos es porque se lo pagó particularmente, porque se contrató una empresa y los que tienen gas natural lo tienen porque pagaron para tener el gas natural. Ahora nosotros tenemos el gas natural que pasa por la puerta de todas las casas del barrio. Pero no tenemos el servicio porque el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto?, no quiere reconocer que nosotros hemos sufrido abandono de personas, abandono de edificios, y no quieren reconocer, ¿no es cierto?, digamos, que ellos siempre a nosotros, ¿no es cierto?, nos dejaron de lado. Como dije, somos el fondo del baldío, porque en realidad es un baldío, porque hasta que no tengamos todos los servicios como corresponde, no vamos a hacer un barrio como corresponde. También les quería comentar otra cosa. La MGP, que es una mesa de gestión y trabajo donde participan todos los actores, sigue la lucha y no vamos a claudicar, vamos a continuar luchando, peticionando. Vamos a continuar, ¿no es cierto?, con todo esto, porque hay algo histórico que siempre nos olvidamos los vecinos, que si no tenemos salud, no tenemos nada. Y en algún momento se hizo un estudio de plomo, mercurio, metales pesados, ordenado por la jueza, ¿no?, ordenado en ese momento por el Ministerio Público Tutelar. Se hicieron estudios, lo hizo la Facultad de Ciencia y Bioquímica, donde acá veo un compañero que nos acompañó muchísimo, que parió muchísimo el barrio, y también se hicieron estudios de sangre, donde en varias familias se detectó el plomo y mercurio y metales pesados en la sangre de muchos habitantes del barrio. No estoy hablando pavada, estoy hablando de salud y algo muy importante. Entonces ustedes fíjense si el gobierno de la ciudad no tiene una deuda histórica con nosotros, como para mínimamente decir, bueno, con la deuda que tenemos, vamos a cumplir la sentencia judicial que lleva muchos años de lucha, le vamos a poner el gas a la gente del barrio Carrillo, a todo el mundo, le vamos a reconocer las escrituras, porque vecinos, no tenemos escritura. Tenemos 33 años de lucha en el barrio Carrillo y nosotros dependemos del Instituto de la Vivienda y no tenemos escritura. Y como decían acá los vecinos, también, como decían acá los compañeros, eso es algo incierto para nosotros. No tener las escrituras, porque en algún momento se tomaron casa justamente por esta situación.
Porque al no tener esa escritura, muchos creen que si no tenés un papel escrito donde te dice que esto es tuyo, ¿no es cierto?, no sirve. Entonces nosotros estamos en esa lucha. En toda la lucha, de toda la infraestructura, de todo lo que me nombré anteriormente, pero nosotros queremos que nuestro broche histórico de lucha sea la escritura del barrio, pero no la queremos si no tenemos todos los servicios, porque eso tiene que ser así. Bueno, yo no sé si quedó algo, creo que fui bastante clara. Quise resumir 33 años de lucha, ¿no? 15 minutos creo que me pasé, no sé. Así que, bueno. Bueno, como decía Olga, la realidad de la postergada Comuna 8, también quiero aclarar que hay muchos vecinos de Villa 15, de Lugano. En esto que planteaba Julieta de la situación selectiva por parte del gobierno de la ciudad, siempre prioriza otros barrios y no la zona sur de la ciudad. Pues ellos todavía no tienen una ley, no tienen nada, y son los barrios también más postergados de nuestra ciudad y con características muy parecidas a las que vos contás, con una diferencia insalvable. El barrio Ramón Carrillo fue un barrio construido por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, no fue un asentamiento que fue creciendo como a los ponchazos, si se quiere. Fue un barrio hecho por el Estado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora le toca la palabra a la última panelista, Silvana Oliveira, que va a comentar quizás situaciones similares que se viven en otro punto de la ciudad, pero bueno, con las mismas características que planteaba acá. Silvana. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería agradecerles a todos estar hoy acá, sobre todo a mis compañeros del barrio, a Mona Córdoba, el referente feminista de Marea Militante de Somos Barrio de Pie, a Eduardo José Basanici, que es compañero de la mesa de urbanización y militante del Hormiguero, y a la compañera Vania Eulogia Quispe, que no se pudo quedar, pero es promotora de salud y delegada de ATE. Así que bueno, nada, arrancando un poco con el tema de la urbanización, yo voy a hablar de mi barrio es la Villa 31, la muy famosa y conocida Villa 31, que utiliza la campaña del PRO como su caballito de batalla porque es la villa que urbanizó, con préstamos mundiales y demás. Yo quiero contar un poquito de la historia que conozco. Nosotros, en la época en que Macri fue jefe de gobierno, todos sabemos que él ganó eso de ser jefe de gobierno porque él prometió erradicar la Villa 31. Él ganó las elecciones diciéndole a la población de la comuna, de la ciudad, de que iba a erradicar la Villa 31. En ese momento, Macri empezó a tomar acciones con el barrio. Nos empezaron a prohibir el ingreso de materiales, se prohibía la construcción, y hay un montón de normas que nos habían querido imponer, que obviamente los vecinos no dejamos que nos impongan normas. Después, cuando él gana nacionalmente en el 2015, empieza a cambiar el pensamiento, que no sabemos cómo, de paso de erradicar, cuando era jefe de gobierno, a querer urbanizar cuando fue presidente de la nación. Digamos que es un paso bastante fuerte de erradicar a urbanizar. Yo vi y lo noté que cuando él asumió en el 2015, él pide el préstamo al Banco Mundial, en su momento es una deuda que tenemos, pide el préstamo al Banco Mundial, la ciudad pide el préstamo al Banco BID, todo en pos de urbanizar la Villa 31. Pero en realidad no es para urbanizar la Villa 31 esos préstamos que pidieron. Ellos pidieron los préstamos para urbanizar y modificar todo el borde costero, porque lo que querían era la ampliación de Puerto Madero. Para eso se pidieron los préstamos. De hecho, el préstamo al Banco Mundial figura como la modificación del Retiro Puerto. Y la urbanización de nuestro barrio es un subproyecto dentro de lo que es el pedido al préstamo al Banco Mundial. O sea que nuestro barrio es un subproyecto que estaba ahí y como estamos ahí lo tienen que modificar. Cuando asume Macri en el 2015, se crea la Secretaría de Integración Social y Urbana, que es una dependencia única que no era parte del IBC, sino que tenía su propio manejo
y se solventaba con su propio presupuesto. Nosotros empezamos a notar que se avanzó con el proceso de urbanización cuando gana Macri en el 2015. Nosotros teníamos sancionada una ley que se sancionó en el 2009, que es la 3343, que fue trabajada con los vecinos del barrio y que fue votada en la legislatura por mayoría del bloque en ese momento del Frente de Todos, y que salió sancionada con el apoyo de los vecinos. Cuando asume Macri en el 2015 empieza con las modificaciones de lo que va a ser el Retiro Puerto. Lo primero que empieza a hacer es querer construir la autopista nueva, de la autopista Ilia, que nunca se terminó de construir y hoy en día tenemos los pilares de la autopista que no se terminó. Para la construcción de esa autopista, en el 2016 relocalizaron familias en 2 manzanas. Esas relocalizaciones fueron forzosas, metiendo policía, amenazas a la población de que si no dejaban las viviendas le iban a quitar a sus hijos. Venían asistentes sociales a amenazar a las vecinas. Y estas cosas son las que sucedieron, teniendo una ley nacional que dice que están prohibidos los desalojos y que esa ley misma la sancionó el oficialismo del PRO en ese momento. Eso fue el inicio. Nosotros vimos cómo se avanzó con los desalojos en 2 manzanas, que no fueron trabajados por los vecinos, que fueron mayormente violentados en sus derechos, sobre todo los niños. Y la verdad que fue bastante doloroso el proceso para nosotros. Después, en el 2018, Macri cambia la ley y saca, como tiene mayoría automática en la legislatura porteña, cambió la ley de urbanización nuestra y nos dio la ley que tenemos hoy, que es la 6129. Esta ley, que fue peleada en la legislatura por los vecinos, donde nosotros nos movilizamos como barrio a la legislatura un día de lluvia, que no me olvido más, que llovía un montón. Ese día nosotros peleamos las modificaciones de los artículos. Se modificaron muchos artículos. Lamentablemente, la mayoría de los artículos que no nos beneficiaban quedaron, porque obviamente ellos priorizaban el negocio inmobiliario a la radicación de los propios vecinos. Así como decía Cristina, nuestro barrio cuenta con escritura, que por ahí lo que no tiene Olga en su barrio. Nosotros tenemos una escritura que fue, por mucho, pelea de los vecinos que hoy no tengamos letras hipotecarias. En nuestro barrio, los vecinos que se mudaron a las viviendas nuevas tienen 3 tipos de escrituras. Los primeros que se mudaron tienen letras hipotecarias. Ahora yo me pongo a pensar, en un proceso de urbanización no pueden meter letras hipotecarias. La letra hipotecaria permite al banco venderle la deuda del vecino, de su casa, de la hipoteca de su casa, a un privado, y que sea el privado, obviamente, el que termine cobrando y expulsando al vecino porque no puede pagar el tema de la hipoteca. Eso es algo bastante serio. Ahí vemos en sí la finalidad del gobierno de la ciudad con querer urbanizar. Ya lo había dicho Gabriela Michetti en su momento en la mesa de Mirta Legrand, de que esos terrenos son bastante apetitosos para los empresarios. Entonces, la forma que buscaron, en vez de erradicar, es meternos en el sistema inmobiliario. Hoy nuestras tierras, que antes no tenían un valor, están tasadas por la AVE y tienen un precio. Entonces, mediante ese precio y mediante el sistema inmobiliario y las cláusulas que tienen las letras hipotecarias, las escrituras y todo lo que nos quieren poner y que nos pusieron en la ley, es como nos van a expulsar. A eso, la gente que lee mucho y trabaja y estudia en la facultad sabe que se le dice gentrificación. Nosotros estamos, en vez de urbanizando las villas en la ciudad, estamos gentrificando las villas en la ciudad, con el proyecto que tiene la ciudad. Nosotros queremos una erradicación definitiva en nuestro barrio. La lucha viene de muchos años. Si hoy en día la ciudad pretende urbanizar las villas, como ya dijo la compañera Olga, es porque fuimos nosotros mismos, los vecinos históricos, que trajimos la luz, trajimos el agua, hicimos el asfalto, construimos nuestras casas. Gracias a todo ese esfuerzo que se hicieron de años de vecinos de lucha por querer mejorar la calidad de vida, hoy la ciudad piensa en urbanizar. Así que bueno, es un poco el proceso que estamos teniendo en la ciudad, en nuestro barrio. La verdad que es bastante compleja la urbanización que tenemos. Siempre se habla de la Villa 31 y del proceso de urbanización que vende la ciudad, como si fuera que está todo perfecto.
vimos que no estaba todo perfecto en plena pandemia, cuando nosotros no teníamos agua, tuvimos un mes sin agua, cuando fue la crisis de la pandemia, que lo que nos decían era que teníamos que lavarnos las manos, salió a la luz que la red de infraestructura de agua del barrio no estaba terminada. Cuando en ese momento Diego Fernández, en el 2018, salía a decir en Infobae, en un video que quedó grabado y está en las redes sociales, de que la urbanización del barrio estaba toda terminada en el 2018, la infraestructura de agua y de luz. Y hasta el día de hoy seguimos con problemas de agua. La red de agua no está terminada, nuestro sistema de luz está bastante deteriorado porque no fue mejorado. Solamente se pensó en trabajar en los bordes del barrio, en lo visible. Nos pusieron el Ministerio de Educación, así como en otra villa metieron el Ministerio de Desarrollo, como si fuera que un ministerio hace que se urbanice un barrio. La verdad que no veo que sirva para eso. También nos pusieron a nosotros un McDonald's, que la verdad que eso fue bastante complejo, trabajar eso en el barrio. Los vecinos no queríamos el McDonald's, nos metieron un McDonald's donde tenemos un barrio que tiene más de 70 comedores y donde obviamente la población no accede a poder pagar la comida de un McDonald's, de una casa rápida. También tenemos un banco. Son las cosas que se hicieron con el tema de la gentrificación que permite a las empresas, y es la ley Pharmacity que se sancionó hace poco, el año pasado, que nosotros con los barrios populares nos hemos unificado en contra de esa ley, porque no nos beneficia a los vecinos. Esa ley permite que las empresas ingresen a los barrios, se les hace descuentos impositivos y está pensada para las franquicias generalmente, porque los descuentos impositivos en los locales que tienen en la ciudad es por todos los locales que tengan en la ciudad. O sea que poner un negocio en un barrio popular, en una villa, prácticamente les sale gratis y solventado por el gobierno de la ciudad mismo con los impuestos que les sacan. Entonces, eso es una competencia desleal para el vecino, que así como nombraba Julieta, no recibe ningún beneficio por parte del gobierno. No tenemos crédito a tasa cero para los comerciantes, no hay ningún apoyo más allá de la ley que salió. Pero bueno, salió una ley hace 2 años para las economías populares, la ley de economías populares, que obviamente no se implementa, tiene presupuesto y lamentablemente en el barrio nunca se implementó, pero sí se implementan estas cosas para las empresas. Que lo que va a ocasionar es esto, la gentrificación. Para que ustedes entiendan, una empresa, así como pasa en la ciudad, cuando llega a un barrio, automáticamente hace que el valor del suelo aumente, porque hay una empresa grande, te aumentan la luz, te aumentan el agua, te aumentan la hipoteca, porque el valor del suelo aumenta. Son todas estas cuestiones que tenemos que pensar. Nosotros cuando pensamos en urbanizar, yo lo hablo como vecina, y siempre lo trato de explicar bastante simple para los demás vecinos. Uno piensa en urbanizar, recordemos que las villas son lugares donde terminaron viviendo personas para no terminar en una situación de calle. Es una población que terminó expulsada de la ciudad porque no accede a una solución habitacional, tampoco accede con un buen trabajo a poder pagar los alquileres. Entonces termina viviendo en villas y asentamientos para no terminar en una situación de calle. Entonces cuando nosotros pensamos en los procesos de urbanización, tenemos que ponernos a pensar de que estamos trayendo la ciudad al barrio, a la villa. No podemos implementar el mismo sistema que la ciudad en una villa, ya sea de impuestos, ya sea de hipoteca, ya sea de alquileres. Se tiene que pensar de qué manera se va a transformar, cómo se va a trabajar con una población que no accede a pagar estas cosas, que obviamente por algo terminó en una villa. Entonces son estas las cuestiones que tenemos que pensar, sobre todo replantearnos de qué manera queremos urbanizar. Si queremos definitivamente erradicar a la población, tenemos que modificar las leyes de urbanización. Porque las leyes que está sacando el PRO y que se ocupó de sacar desde que son oficialismo en la legislatura, no son beneficiosas para ningún barrio, para ninguno. Nosotros lamentablemente hemos tenido préstamos internacionales, que esa plata no está en nuestro barrio, salvo los edificios de viviendas nuevas que se construyeron, el macizo, el resto del barrio sigue igual. Yo sigo teniendo el mismo poste que se me está por caer en mi casa, Ramiro es testigo, y vengo reclamando desde que ellos fueron gobierno y antes de que ellos no fueran gobierno. O sea,
situación en mi vida, en mi casa, sigue igual. No me modificaron la vida, la urbanización a mí no me modificó en nada mi situación. Entonces son esas cuestiones las que tenemos que ponernos a pensar. Meter empresas en los barrios no es urbanizar, porque para urbanizar tenés que apoyar al comerciante chico, a las economías populares, a los vecinos que se organizan para solventar, porque los barrios tenemos economías que se mantienen y se solventan solas. Y obviamente cuando ingresa Macri, ve que estas economías están por fuera del sistema, no pagan impuestos, y ve que es una economía que mueve mucha plata, porque los vecinos nos ocupamos de trabajar el barrio, y es así. Nosotros tenemos nuestros emprendimientos, y la plata que gana el vecino, sea poca o mucha, la invierte en el barrio, y compra en el barrio. Entonces, es eso lo que él vio, un sistema que está por fuera del sistema de la ciudad, por fuera, y lo podemos ver también, puedo dar el ejemplo de la feria. Nosotros en nuestro barrio teníamos una feria que trabajaban los vecinos, iban y ponían su puestito y vendían, ya sean cosas usadas, cosas nuevas, gastronomía y demás. Oficios también había, teníamos peluqueros y demás. Cuando asumen ellos, en el 2015, la población que no se habilitó a ser monotributista, ellos toman la feria, se hacen cargo de nuestra feria. La población que no pudo o no accede a pagar un monotributo no puede trabajar en la feria. Y eso es lo que se ve hoy en Retiro. Por ahí muchos habrán visto en Retiro y habrán caminado y habrán visto manteros que venden cosas usadas, que obviamente no tienen la capacidad de pagar un monotributo, que quedaron por fuera de nuestra feria, de nuestro barrio, que encima tienen que salir a vender afuera del barrio y que todavía tienen que estar peleando con la policía que no los deja trabajar. Y es un poco lo que pasó hace poco, que vimos que desalojaron a todos los manteros de Retiro, pero esa población es una población que ellos mismos dejaron excluida porque esa población trabajaba en nuestro barrio. Y es una población que lamentablemente no accede a poder pagar el monotributo y termina vendiendo clandestinamente en las calles. Ese es un claro ejemplo. Y no hay solución para esos vecinos, porque para la ciudad, si vos no pagás un impuesto, vos sos un ocupa. Es así. Nosotros lamentablemente vamos a defender nuestra tierra en contra del gobierno de la ciudad, en contra de quien sea, porque los vecinos de Las Villas lo que queremos es el título de propiedad, porque tenemos años de trabajar el barrio, años de caminar, ver a nuestras familias crecer. Hay vecinos que tienen cuarta, quinta generación en el barrio, y la verdad es algo que vimos crecer nosotros y que lo hicimos nosotros. Que hoy el Estado intervenga, lamentablemente para mejorar no es para gentrificar. Y es un poquito lo que yo quiero dejar en claro. Tenemos que cambiar la perspectiva de urbanización, tenemos que pensar de otra manera. Y sobre todo pensar en esto, de que las poblaciones que están en villas son poblaciones que, si no están ahí, están en la calle. Ni hablemos del censo de la ciudad, hace poco que dice que hay 2.000 personas en situación de calle, lo que es irreal. La verdad que es irreal. Nosotros teníamos un parador en Retiro para la gente en situación de calle, que fue inaugurado en el 2003 por Ibarra. Estuvo años trabajando y en plena pandemia el gobierno de la ciudad lo cerró porque hubo contagios masivos, porque obviamente no pensó en una política de salud para cuidar a la población en situación de calle. Después que lo cerró, nunca más lo volvió a abrir y hoy lo cerró del todo. Y lo utiliza Mercado Libre, son oficinas de Mercado Libre, de pedidos ya. Entonces, esa es la prioridad que tiene la ciudad. No piensa en la población y sus necesidades, sino piensa en los empresarios y sus necesidades. Y nuestras tierras, que son los barrios que están en proceso de urbanización, que es Villa 20, Rodrigo Bueno, la 31 y Playón de Chacarita, obviamente son tierras que son apetitosas para el negocio inmobiliario y del cual ellos ya tienen designado cómo lo van a hacer. Por algo no se urbanizan las demás villas de la ciudad, por algo la compañera todavía sigue peleando, porque obviamente Carrillo no tiene una tierra que sea apetitosa para las empresas, entonces no piensan en urbanizar esos sectores, no piensan en urbanizar el sur, sino que piensan en urbanizar el norte y todo el borde costero, que es lo que estamos viendo hoy. La modificación de lo que es el río, la extensión. Nosotros teníamos al lado de la Casa de la Moneda, no sé si alguien se acuerda, pero antes la Comuna 1 tenía un hospital, que era el hospital ferroviario, que muchos vecinos de nuestro barrio se hacían atender ahí.
Y hoy ese hospital ferroviario que se podría haber refaccionado después de una pandemia, donde saturamos el sistema sanitario porque tuvimos que ir a los hospitales de diferentes comunas, en vez de tener un hospital nuestro en nuestra comuna, nos saturábamos el sistema sanitario. Podrían haberlo refaccionado, podrían haberlo abierto otra vez que funcione como un hospital porque tenía toda la infraestructura edilicia, pero la realidad es que no, lo vendieron, lo compró Caputo y hoy son oficinas del cuartier. Enfrente de ese cuartier estaba el puerto, donde antes llegaban todos los barcos, y hoy en día ese puerto la ciudad lo convirtió en una terminal de cruceros. Y de a poco vemos como todo el sector que bordea nuestro barrio, mi barrio, se está transformando. Y eso está transformando mi barrio y está generando una plusvalía en la tierra, que los vecinos vamos a tener que pagar. Se viene la modificación de lo que es Costa Salguero, que nosotros juntamos firmas el año pasado para que no salga eso, e igual lo van a hacer, porque la verdad que no escuchan a la población. Siguen modificando Aeroparque. Ya termino. No, bueno, yo ya sé que ha sido muy productivo, ahora te dejo cerrar, pero nos están echando, estamos súper excedidos, y sí quiero ceder un poquito la palabra, aunque sea una intervención de 5, ahí me dicen 3 minutos, 5 o 6 minutitos para cosas, pero haz el cierre, sí, por favor. sí, y bueno, nada, yo agradecer al Ministerio Público porque están en el territorio, estuvieron y siempre van a estar. Hemos trabajado con la DOH, con los compañeros de la mesa. Hoy está Ramiro a cargo y la verdad que es una persona que yo confío mucho en él, está a disposición de los vecinos y trabaja el territorio. Nos ha ayudado hace poco, hubo una demolición, se habrán enterado por los diarios, errónea por parte del gobierno de la ciudad por la autopista Ilia, donde quedaron afectadas 26 familias en situación de calle porque no podían volver a ingresar a sus casas. El gobierno no dio ninguna solución hasta tanto intervino el Ministerio Público, se inició una acción de amparo. Está Nicolás acá presente, que es el defensor que hizo la acción de amparo porque Ramiro estaba de vacaciones. Así que el Ministerio está trabajando, está acompañando a los vecinos y es necesario, como dice Julieta, contar con las defensorías que acompañen a los vecinos y sobre todo que los asesoren. Porque si uno no se asesora, uno tiene que asesorarse. Antes de firmarle algo al gobierno vecino, se los recomiendo, asesórense con un montón de abogados, defensores, y después ustedes toman la decisión de firmar o no lo que el gobierno de la ciudad les quiera hacer firmar. Pero eso es lo importante, organizarse y informarse sobre todo. Muchas gracias. Todas las exposiciones del panel, sin duda Olga y Silvana con las vivencias del territorio más que esclarecedoras. A mí me encantaría poder circular un poquito el micrófono, no sé si alguien quiere hacer una intervención chiquita, pero me parece que ha quedado más que claro que tenemos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos una constitución de avanzada, innovativa, que establece un montón de garantías y derechos vinculadas a la temática que estuvimos tratando. En muchos casos, leyes principalmente sancionadas con anterioridad del año 2009, trabajadas y formuladas en conjunto los legisladores con los vecinos, que es como corresponde en una democracia que nosotros sentimos y pensamos así. Y la realidad nos está tocando. Tenemos la Constitución, tenemos las leyes, en el caso de Ramón Carrillo tenemos sentencias judiciales que obligan al gobierno a ejecutar tareas y aún así no se pueden lograr los cometidos. Y como explicó muy bien Cristina, no es una cuestión de presupuesto, el dinero en la ciudad de Buenos Aires existe más que lo que ustedes piensan, es una ciudad, y esto no es un eslogan de campaña, realmente es así, lo dicen los presupuestos, lo dicen los números, es una ciudad con un presupuesto equivalente a las grandes ciudades, capitales de Europa, y las realidades está claro que no son las mismas. Y es una problemática que hoy excede a los compañeros que viven, a las compañeras que viven en los barrios vulnerables, porque claramente a nosotros, trabajadores de clase media, cada vez nos cuesta más difícil poder vivir en la ciudad de Buenos Aires, y todos los procesos de urbanización que se han hecho y los que no se están hechos tienen una única finalidad, que es
seguir con esta ciudad elitista que por lo menos interpretamos nosotros o yo, empezó a partir del año 2008, una ciudad expulsiva que quiere un Estado chiquito, no al servicio de los beneficios, sino al servicio de los poderosos para que puedan hacer los grandes negocios que siguen haciendo. Así que felicitaciones a todos los que han trabajado, a los que han expuesto, a los que han venido y muchas gracias a todos.